primero te quiero contarle a todos esos corazoncitos que nos estaban viendo y que nos van a ver, eh, que mi vida cambió rotundamente. Yo me comuniqué con vos un 26 de diciembre después de un accidente grande que tuve. En noviembre yo tuve mi último episodio muy difícil de que pasada de drogas y alcohol. eh, yo tenía preparado una foto, ¿no? Para mostrarles ahí en ese momento lo que me había sucedido. Bueno, fractura en el occipital, internada, no reconocía a mis hijos y no tenía alternativa de vida. Nada me venía bien, no me gustaba la vida. ¿Qué contarte? Hasta que te escuché. Te escuché un día, escuché una frase muy inspiradora, pero algo sentí en mi corazón que tenía que comunicarme. Inmediatamente ese mismo 26 te mandé un mensaje y fue instantáneo que vos me pudiste contestar y dije gracias Dios. Y ahí comenzó este gran proceso que fue día tras día tras día. Hubieron días lindos, hubieron días muy feos, hubieron días que volví mucho para atrás. Eh, Terrible, porque a veces hasta me enojé un poco porque como te habías dado cuenta de cuál era mi intensidad, ¿no? De que yo necesitaba una respuesta rápida, entonces vos empezaste también a conocerme y a medirte y a medirme, entonces vos, si yo necesitaba una respuesta rápida, como que te tomabas tu tiempo, gracias a eso regulé mi ansiedad. Y no era que no me estabas escuchando, que no estabas, sino que ya hasta lo habías leído. Pero bueno, miles y miles y miles de cosas para contar sobre Y hoy, Maquita, ¿cómo te sentís hoy día? O sea, viendo ese pasado, esos meses atrás, hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te ves hoy? ¿Cómo te sentís hoy? Mira, Anita, soy otra persona. Soy súper, es decir, aprendí a amarme, no me amaba. Eh, Pasé por muchas dificultades porque yo las elegí, por sentirme culposa. Yo, para contarles un poquito, fui una persona que tuvo un accidente, mi hijo tuvo un accidente en realidad, él fallece ahogado y después de ahí yo hice como que no pasaba nada, pero en realidad pasaba un montón. Sentí mucha culpa, no le decía nada al mundo que yo sentía la culpa de haber perdido a mi hijo, pero todo lo que hice fue autodestruirme. Empecé con medicación psiquiátrica, la medicación psiquiátrica la mezclaba con el alcohol, entonces era una mujer súper social, la gente me veía y nadie podía creer que yo, pero me transformaba en un monstruo dentro de mi casa, ¿Cuántos años haciendo como... fueron, Maquita? ¿Cuántos años fueron así? Y hoy Nachito tuviera 20 años, así que estuve 17 años haciendo cosas que terribles. Tengo intentos de suicidio, tengo internaciones psiquiátricas, lo que es de todo un poco. Otra cosa que quiero contarte, yo ingresé al plan diciendo, soy una adicta y tengo que salir de esta situación porque tengo una familia que ya no aguanta más. Decir, ¿qué es lo que hacía yo? Fui una fiel mentirosa, mentía y mentía, mentía, no lo hago más, perdónenme, no lo hago más, y a los 2 días yo volví a hacer lo mismo. Yo pienso que si todo eso lo hubiera usado, toda esa capacidad de autodestrucción y de mentira lo hubiera podido usar en ese momento como lo estoy usando hoy, tenía, pero bueno, un montón de tiempo ganado. No fue así, por algo será, pero también lo que te quiero contar es esto. Ingresé al plan con ese propósito. Cuando tuvimos la primera reunión con vos, lo primero que hicimos fue conocer un poco de mi árbol, de mi familia. Y ahí encontré otra cosa que no solo esto que me pasaba venía por mi hijo.
Me encontré con abusos, con desilusiones. A los 8 años a mí me dejaron en Perú. Entonces, mucha sensación de... Por ende, contaba una historia de un papá que no era y que era la historia de un hermano. Entonces, cuando en un momento tuve que, a ver, Maca, decime más o menos, papá, mamá, ¿cómo es? Y yo te cuento y no cerraban las cosas, tuve que averiguar un poquito con mi familia. Entonces empezó un proceso donde no empecé a sanar el fallecimiento de mi hijo y mi adicción. Empecé a sanar a esa Macarena chiquitita, que hacía muchos años venía tropezando en la vida. Maca, ¿qué sentís que te hubieses perdido de no hacer un proceso así, de no hacer este proceso? La persona que hoy soy, eh, el poder amar la mañana, el sol, eh, contar mi historia sin vergüenza, contar quién fui, hasta dónde, hasta qué último de los últimos lugares más oscuros toqué, eh, ayudar desde el afuera y no desde mi corazón. Muchas cosas, Ana. Hoy valoro levantarme temprano. Antes para mí parecía un murciélago, quería todo el día, la noche parecía que se me abrían los ojos y durante el día era letal. Quería estar durmiendo, alcoholizada o traspasando cualquier cosa para no estar viva. Nunca tuve, si bien tengo intentos de suicidio, sabía que si yo me mataba no veía a mi hijo. eh, entonces hacía muchas cosas que me puedan llevar a la muerte, pero como que sea algo así, ¿no? Como que si uno pudiera ser capaz de manejar la vida y la muerte, ¿no? Cuando te conocí empecé a ver que lo único que puedo manejar es el hoy y ahora y mis pensamientos de ahora y de hoy. Mi vida cambió muchísimo y es cuando te puse, no sé si lo repetí, pero siento que hay ángeles en la tierra y una de esas sabes que sos vos, que te dije mi angelita. En muchos procesos muy difíciles, es lindo saber que hay alguien que de corazón, ¿no? Porque tu corazón es tan noble que hasta ojo, cuando tenés que retar, también retás. Esto no es nada más que esto no fue nada más que, ay, sí, está todo bien, todo lindo, no, fue un proceso difícil, fue un proceso de muchos cambios, yo era muy impulsiva, entonces, nada, me pusiste varios parates, como diciendo, por ahí no, vamos por otro lado hasta que pude también ponerlos en la práctica y decir es así, con esto me va bien, con esto estoy mejor. Cuando empecé a cambiar yo, no solo empecé a brillar de otra forma, sino que también mi familia se empezó de a poquito a acomodar piezas. ¿Qué contarte? La vida no es tan fácil y sigo hoy por hoy en situaciones donde se siguen, todos los días hay algo donde uno no quiere que pase, pero que pasa, pero estoy desde otro punto, mirando la situación. Todos los días hay algo para resolver y Y lo Maca, resuelvo desde otra mirada. y Maca, por ejemplo, ayer me hablaba una madre que me decía, Ana, a mí me pasó lo mismo que te había pasado a vos. Y yo le compartí tu caso y le dije, mira, si ella pudo, yo creo que todos pueden. Y los casos que he tenido de madres, ¿eh? He tenido muchos. Y Uy, hablar de, sí, 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 Maca. No, perdón, pero el hablar de lo que fue el tránsito de la pérdida de José Ignacio fue terrible. Es como un capítulo que, bueno, todas esas mamis me van a entender. No Eso quiero, despegaban. Maca, darles Sí, un mensaje a todas esas madres o a todas las sí. personas que están viviendo un proceso de duelo, ¿verdad? Que sienten que no pueden salir o que no pueden salir de las adicciones,
o que sienten que están en un lugar en donde nadie las puede ayudar, porque hoy hablaba con una persona y la verdad que lo felicitaba, porque en un proceso de tanta oscuridad que uno pueda ver una luz y diga, necesito ayuda, es una bendición. Entonces, ¿qué le Sí. dirías, Maca, a esas personas que sienten que no pueden o que sienten que la vida se terminó o que no pueden salir de esos lugares oscuros? ¿Qué vos les dirías desde tu corazón? ¿Qué les dirías? Ay, Desde tu primero los abrazaría desde mi corazón hacia ellos solamente para decirles que sí se puede. Ese, aunque sea ese rayito pequeño de luz, es el rayito donde ellos tienen que mirar y salir para adelante. El pasar el duelo, imagínate que yo me llegué a enojar con mi hijo porque mi hijo me dejó. Imagínate la locura de la pérdida, ¿no? Llegar a mi casa, no encontrar a mis hijos, ver cómo otros, como nenes de la edad de él, seguían su vida, se reían todo. Y las mamás del dolor, porque también compartí con mamás del dolor, eh, ningún dolor es diferente al otro, solamente que hay cosas que uno, por ejemplo, cuando a veces tenemos un hijo que está enfermo, le pedimos a Dios que lo lleve, porque tanto dolor, tanta tortura, porque estos, cuando son accidentes así tan traumáticos, yo me fui de vacaciones y volví con un ataúd blanco a mi casa y volví sin mi hijo. Eh, Encontrar esa, lo peor que también hice, que nosotros, bueno, en el proceso yo lo charlé cuando entierro a José Ignacio, en el mismo momento que lo entierro le dije que mitad de mi cuerpo se iba con él, e inconscientemente até palabras en el mundo y hoy después de haber pasado, yo ya voy por mi segunda, ya es nuestro segundo, pero porque fui sanando varias etapas, ¿no? Cuando sané a Nacho hice eh, una quema, que es algo que como un momento que le dimos a ese momento de yo poder separarme de él. Y qué contarte, que la vida me cambió, que hoy puedo mirar las estrellas, que hoy sé que mi hijo es una de esas estrellas que está feliz, 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 feliz viendo cómo su mamá brilla, porque mi hijo también estaba muy triste viendo cómo su mamá en la tierra estaba destrozándose todos los días y destrozando a todo el grupo familiar y él no podía brillar y él también se sentía mal. Hoy Nacho tiene 20 años y siento que es un ángel, que sus alas están tan grandes como todo lo que siento yo. Se puede, salgan adelante esos hijos que vienen para con nosotros, son la fortaleza para hoy también poder estar en la vida. Entonces, no agarrarse del dolor, ese que sí, que contarles, llegué a pesar un montón de kilos porque lo único que me paraba el dolor de la pérdida, que es como algo muy difícil que esas mamás me van a entender, es en la boca del estómago y es un dolor que solo lo podía parar cuando me atragantaba de comida, con los atracones, paraba el dolor, como que el cerebro decía, ya tenés la panza llena, basta. Y después volvía de vuelta. Hice de todo, hice varios poliquísticos. Nacho fallece, yo a los 3 4 días arranco con una menstruación porque sí, de mucho tiempo. Entonces mi obstetra me dice, vamos a hacer una ecografía. Cuando me hacen la ecografía, tenía todos los ovarios, uno con un óvulo con 10 estrógenos, otro con 25, otro con 30. Que lo viste, Teresita, Maca, que lo viste, Maca, en el proceso de que te diste cuenta que es algo, bueno, no vamos a hablar de salud ahora, pero es totalmente natural cuando una madre pierde un hijo, como la biología se manifiesta, ¿verdad? sí, y por eso quería comentarlo, ¿no? Porque ojalá que todos esos corazoncitos que están que hoy nos iban a escuchar puedan ingresar en tu proceso y vos sos una persona muy instruida
y todo eso que a mí me estaba pasando, que yo pensé que, imagínate, una bisabuela me dijo, y bueno, me dijo, hija, no solo llora el alma, sino también te llora el útero. Y yo dije, wow, qué loco, ¿qué me está diciendo, no? Bueno, hoy llevado a la parte científica, conociéndote a vos, conociendo es real, nos enfermamos, hacemos cosas que no se puede creer con este cerebrito, no se pueden creer. Y qué grande es poder conocer para poder volver a restaurar, a sanar. Y nunca es tarde, aunque los años, ¿no? Vos decís, yo ya voy para 50 años, entonces empezar ahora, ¿qué? Y empecé a vivir ahora, y a vivir la vida y a disfrutar la vida y a ser agradecida de todo, agradezco el hermoso grupo también que tuve desde el primer inicio. Todos ayudaban, todos con el relato de uno, del otro, y lo que contaban y las cosas que pasaban, todos nos construimos, ¿no? Ujú. Y es tan grande cuando estamos todos juntos en como la comunidad tuya, ¿no? Esto de todos por la misma causa, todos para salir adelante, todos para ayudarnos. Hay un empuje tan fuerte, Anita, el que vos llevas, trasladás, que mueve montañas y mueve los corazones y mueve muchas energías. Y otra cosa, ¿no? No esperen para mañana, porque eso sí no lo sabemos nosotros. Hoy, hoy, si a alguien le llamó la atención, si alguien te quiso escuchar, que no dude. Hice muchos tratamientos psicológicos, psiquiátricos y lo que sea, y yo me sentaba a mentirle a los médicos, porque fui una terrible mentirosa en mi vida. Entonces yo me sentaba enfrente al médico y yo contaba lo que yo quería y que lo que él me quería, lo que quería escuchar la otra persona, yo lo decía. Esto es otra cosa. Este proceso es otro proceso. Es un proceso de uno. Si vos sos ese instrumento que nos abre, nada, como siempre te digo, con todo lo que te instruís y todo, nos abrís la cabeza y nos decís, a ver, acá, pero, ¿qué contarles también? Con Ana hablé una sola vez en 6 meses. Ana, de mi vida, de lo que es ir a un psicólogo, una vez sola hablé. Es decir, nunca tuvimos una charla, de decir, "Ay, nada. Fue conocerme el día que nos conocimos, contarte por qué quería ingresar y de ahí empezó este proceso que no va a tener fin, no va a tener fin. Todos los días me doy cuenta que hay algo más para sanar y ahí estoy. Y no me importan los tiempos porque otra de las cosas es, quería ir como con los tiempos y yo tenía muchas cosas de adentro que no los podíamos, no me fueron fácil moverlos. Entonces, nada, sané lo más importante que es aprender a amarme.